Vamos a ir con el bloque de lesiones sin desmales, con Rubén y tu pregunta al público. Gracias. García, trabajo aquí en el Hospital Clínico, aquí en Barcelona. Dar gracias a los organizadores por la invitación y os lanzo esta pregunta. Tenemos esta fractura y estas son las opciones. Os ofrezco opción A, síntesis de peroné, síntesis de maleolo medial y tornillo suprasindesmal. En la segunda haríamos síntesis de peroné, testamos la sindesmosis y si es inestable la sintetizo con un tornillo y después sintetizo el maleolo medial. En la tercera cambiamos un poco, hacemos síntesis del peroné, síntesis del maleolo medial, testado entonces de la sindesmosis y si es inestable, tornillo suprasindesmal, o la de solo sintetizo el maleolo peroneo y el medial. Os dejo contestar. Son opciones un poco largas. Aquí la última ya la han quitado automáticamente, ya ni les ha gustado ya. Muy bien, pues vamos a ver si cuando acabe de hablar coincidimos un poquito. Lo que vamos a intentar es contestar esta pregunta. ¿Cuándo está indicado reparar la sindesmosis? Tema de debate que todavía a día de hoy parece mentira que sigamos hablando de ello. Yo creo que si os enseño esta radiografía, la veis en una sesión clínica por la mañana, yo creo que nadie, si se mete a operarla, testaría la sindesmosis. Casi todos estaríais de acuerdo en que probablemente aquí no haya lesión, no sea inestable. Y esto es justo lo contrario. Aquí yo creo que nadie dudaría, o espero que nadie dude de que esto es inestable y que hay que sintetizarlo. ¿Cuándo viene el problema, la discusión en las sesiones clínicas? En estos casos, en los casos intermedios. ¿Qué hago? ¿La testo en quirófano? No. ¿Le tiro un tornillo? ¿Le tiro dos? Que vamos a ver si podemos sacar un poquito de algo claro de este embrollo. Primero de todo, revisar algunos conceptos que quizás están un poco equivocados o hay controversia. Una lesión de la sindesmosis no tiene por qué significar una inestabilidad de la sindesmosis. Y esto se basa en la anatomía. Hay muchos estudios que lo que demuestran es que si tenemos íntegro el ligamento interóseo, la sindesmosis será estable. Y para que haya una lesión inestable de la sindesmosis, tiene que haber una lesión del ligamento interóseo más el tibio fibular posterior inferior, posterior anterior, la membrana interósea. Si no, no hay inestabilidad y por lo tanto no habría que sintetizarlo. Por lo tanto, este criterio, que era el criterio clásico para sintetizar la sindesmosis, aquí ya lo ponemos un poco en duda. Es decir, ¿cuál era el criterio clásico? Cuando había una fractura de peroné, unos 3 a 4,5 centímetros proximal a la línea articular y se acompañaba una lesión del ligamento deltoideo o del maleolo medial. Pues esto se ha demostrado que no es tan cierto, porque hay estudios como este que lo que han hecho es revisar con resonancia fracturas en las cuales tenemos una fractura de peroné y veíamos si la fractura, el nivel de fractura de peroné se correspondía con el nivel de lesión de la membrana interósea y se vio que no era así. Había muchos casos en los cuales la membrana interósea la lesión era mucho más proximal que la fractura del peroné. Y esto tampoco tenía relación con la existencia de inestabilidad del tobillo. Por lo tanto, la clasificación de Weber no nos ayudaría a decidir si tenemos que hacer una síntesis de peroné o no. Otra de las cosas que se ha ido viendo al cabo de los años es que el número de sindesmosis que se han ido estabilizando, revisando todos los países, todos los hospitales, vemos que ha ido cayendo de una manera drástica. Y esto se debe a varios motivos. Primero de todo, por problemas, por la propia síntesis de la sindesmosis, problemas de reducción de la movilidad. Este material se puede romper, puede dar problemas locales, hay que retirarlo, con lo cual todavía añadimos más movilidad. Y aparte, podemos utilizar un tornillo, pero si encima optamos por nuestros sistemas, todavía encarecemos más las cirugías. Y otro de los motivos por los cuales se deja de sintetizar la sindesmosis son estudios como este de Garner o este de aquí de otros compañeros, que lo que han demostrado es lo siguiente. En fracturas en las que hay un maleolo posterior, se ha visto que cuando nosotros sintetizamos este maleolo posterior, aumentamos la rigidez de la sindesmosis un 70%, más que si hacemos una síntesis de la sindesmosis. Y esto es debido a una razón anatómica. Fijaros, esto es un estudio por resonancia y lo que vemos aquí es que en la fractura del maleolo posterior, justo en ese fragmento se inserta el ligamento posterior inferior tibiofibular. ¿Qué es lo que pasa? Este ligamento normalmente, si el maleolo está roto, el ligamento está íntegro. Y nosotros cuando sintetizamos el maleolo, aumentamos la tensión del ligamento, este ligamento vuelve a funcionar y la sindesmosis vuelve a ser estable. Y no hace falta que la sinteticemos. Y esto quizás es de lo más importante que os voy a decir. El factor predictivo más importante de buena evolución en fracturas de tobillo es una reducción anatómica y estable de la sindesmosis. Eso significa que, primero, tenemos que conseguir que el peroné
quede encajado bien dentro de la incisura fibularis. Eso es básico. Y segundo, tenemos que hacer una reducción anatómica. Eso quiere decir que tenemos que darle la longitud y la rotación correcta al peroné. Si no, estos tobillos están condenados a fracasar. Fijaros, hay estudios que han publicado más de 50% de malreducciones de la sindesmosis. Y esto es tan importante que ya hay autores que lo que han hecho es ver si la anatomía de la incisura fibularis, que dependiendo de la persona cambia, influye en la malreducción. Y lo que han visto es que cuando esta incisura tiene mucha anteversión o retroversión, esto conlleva que el peroné quede desplazado anterior o posterior. Y además, lo que han valorado es la profundidad de esa incisura y el engagement, que sería la distancia que hay entre la parte medial del peroné y la incisura fibularis. Pues lo que han visto es que cuando estas incisuras son muy profundas o el engagement es mayor de lo normal, pero que es anatómico, esto nos puede llevar a error de hacer una sobrecompresión a la hora de cerrar la sindesmosis. Muy bien, os he ido explicando cosas, pero ahora con todo esto, ¿qué hacemos? ¿No? Tenemos que ser prácticos, hay que coger algún tipo de algoritmo y saber qué hacer delante de una lesión de la sindesmosis. Os he dicho también que la clasificación de Weber no nos va a ayudar. Vamos a ver si la de Laus-Hansen nos ayuda un poquito más. Pues si utilizamos esta clasificación veremos que en las lesiones por supinación-abducción, normalmente aquí el ligamento interóseo está íntegro. Y os he dicho que si está íntegro, la sindesmosis es estable. Entonces, en principio, en este tipo de lesiones, no habría que hacer síntesis de la sindesmosis. La cosa cambia ya en las lesiones más frecuentes, que son las de supinación-rotación externa. En este caso puede haber lesiones inestables de hasta un 40% según las series. Y en estos casos habría que sintetizarla. Los casos en los cuales hay más asociación a lesión inestable es la existencia de una lesión del maleolo medial. Este es un estudio que han hecho unos compañeros del 12 de octubre, que me pareció muy interesante porque lo que nos permite es hacer una valoración de si la sindesmosis está lesionada o no de una forma preoperatoria. Ellos lo que hacen es describir un ángulo, que es este de aquí, el MCFA, que es bastante sencillo de hacer. Nosotros hacemos un trazo que pasa a través del trazo de fractura del maleolo medial y la otra es una perpendicular a la línea articular de la tibia. Pues lo que han visto es que si medimos este ángulo, ellos no han encontrado ningún caso de lesión de la sindesmosis con un ángulo menor de 60 grados. Y esto se debe a que los trazos más verticales se asocian a mayor estabilidad de la sindesmosis. Por lo tanto, esto nos puede dar una pista, el medir este ángulo. Y luego, por último, las lesiones tipo C, pues aquí sí que es más frecuente la lesión inestable de la sindesmosis, incluso puede llegar al 70%. En estos casos veremos lo que hay que hacer. Hay que reducir todas las fracturas, testar la sindesmosis y, si es inestable, sintetizarla. Y fijaros, yo creo que este estudio, que es del año pasado, muestra muy bien cuál es el protocolo a seguir. Ellos lo que hacen es un sistema de clasificación de la sindesmosis basado en un test intraoperatorio, que es el Fibular Hood Test, que yo creo que lo sabéis hacer todos, y ellos lo dividen en 4 tipos. La primera sería normal, es decir, están todos los ligamentos íntegros, no hay inestabilidad de la sindesmosis, no hay que hacerle nada. En la segunda tenemos un gap de menos de 4 milímetros. Eso quiere decir que tenemos lesionado o el ligamento anteroinferior tibiofibular o el posterior inferior, pero el interóseo está estable. Por lo tanto, hemos dicho que si está estable, esta lesión es estable, la sindesmosis es estable y no hay que sintetizarla. En la tipo 2, aparte de una lesión de los dos ligamentos, el anterior e inferior, también está lesionado el ligamento interóseo. Por lo tanto, aquí tenemos inestabilidad y tendremos un gap entre 4 y 7 milímetros. Y cuando ya tenemos lesionados todos los ligamentos, esto es una lesión muy inestable en todos los planos y esta lesión también hay que estabilizarla. Por lo tanto, a modo de resumen, ellos proponen este algoritmo terapéutico. Primero, sintetizar el peroné. Posteriormente, hacer el test de tracción y clasificar. Después de esto, lo que te dicen es que sintetices las otras fracturas que tengas, ya sean maleolo medial, maleolo posterior, fragmento de T-Job, backstaff, lo que tengas. Y lo vuelves a testar. Porque a veces te puede pasar esto. Este es un caso en el cual teníamos una lesión de inicio tipo 2, que hemos dicho que es inestable y que hay que sintetizar, y una vez sintetizado el fragmento de T-Job, se convirtió en una tipo 1. Y esta hemos dicho que es estable y no hay que sintetizarla. Los autores, porque no quiero chafar la charla que viene después, lo que recomiendan es tipo 1, no hacer síntesis porque es estable. En la tipo 2, que es una inestabilidad de uno de los planos, sintetizarla con un tornillo. Y en las tipo 3, que son lesiones multiplanares, hacerlo con 2 tornillos. Y luego, por último, hacer mención de 2 entidades especiales. Una es la lesión de Mesonev, cuando tenemos una fractura del maleolo proximal con una lesión del fascículo interno del ligamento deltoideo. Estas lesiones normalmente hay que sintetizarlas. Y por último, las lesiones aisladas, que en estos casos también, si tenemos una inestabilidad de sindesmosis, también habrá que sintetizarla. Muy bien, pues muchas gracias.